Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Estamos en Mateo capítulo 28 y versículo 1. Si usted lo tiene, dé un amén. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Señor, gracias te damos en esta mañana. Nuevamente venimos humillando nuestras vidas delante de tu presencia, reconociendo la dependencia que tenemos de ti. Te rogamos que tu palabra esté fluyendo de una manera poderosa en este día. Que mientras exponemos el mensaje de tu palabra, Señor, tú estés trayendo revelación a tu pueblo. Que cada uno de nosotros reciba ese alimento del cielo, ese maná espiritual. Reprendemos en el nombre de Jesucristo toda oposición de las tinieblas y declaramos que los aires de este lugar están limpios por la sangre del Cordero. Que en esta mañana, Señor, tomamos la autoridad que tú nos das para exponer el mensaje de tu palabra. Que tú nos hablas y que tú nos levantas. En el nombre de Jesucristo, Señor, toma control de toda palabra que salga desde este púlpito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta semana se ha celebrado la Pascua en diferentes partes del mundo. Diferentes sitios hemos escuchado hablar sobre la Pascua y se ha estado celebrando. La Pascua era la primera de las 3 solemnidades anuales a los que los varones israelitas debían de presentarse en el templo. Cuando esta festividad se llevaba a cabo, los varones de Israel tenían que presentarse en el templo por un mandato que tenían. La Pascua o la palabra Pascua significa pasar por alto o pasar sobre de o pasar por encima. Fue instituida en Egipto con el fin de festejar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. El pueblo de Israel había estado en Egipto aproximadamente por 430 años. De eso, una gran cantidad de años habían sido esclavizados. Ahora Dios los estaba sacando, o los había sacado con mano poderosa. El acontecimiento fue sumamente impresionante. Dios había enviado 10 plagas sobre los egipcios para que dejaran ir al pueblo para que lo adoraran. Pero Faraón se había endurecido y cada vez que enviaba una plaga, Faraón se endurecía y no dejaba ir al pueblo.
en la 10ª plaga murieron los primogénitos, pero los primogénitos de los egipcios, no del pueblo de Dios. Entonces era impresionante lo que sucedía en aquel tiempo. El propio Dios ordenó entonces que se sacrificara un cordero. La sangre del cordero era puesta sobre los dinteles o sobre los marcos de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte venía, veía la sangre y pasaba de largo. Ese fue el momento donde el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud. Mataban los corderos y con un hisopo lo ponían en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas. Y cuando venía el ángel de la muerte, pasaba de largo y no morían los primogénitos donde quiera que estaba esa sangre del cordero. Ahora Jesucristo es sacrificado en la Pascua. Era como tipo del cordero inmolado de Dios, el cual selló con su sangre un nuevo pacto. De manera que cuando el pueblo de Israel estaba siendo sacado de la esclavitud y pasaba el ángel de la muerte y esa sangre estaba en los dinteles de la puerta, pues el ángel no tocaba a nadie en esa casa. Hoy en día, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y esa sangre derramada en la cruz, pues también trae el mismo resultado. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que tienen la sangre de Cristo, han sido limpiados con su sangre, que han creído en el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Cuando el ángel de la muerte, cuando el destructor viene sobre usted, no lo va a poder tocar, porque la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre de Cristo, cuando está en los dinteles de nuestro corazón, el diablo tiene que huir. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, nos dio una victoria impresionante. Derramó esa sangre que es poderosa. Y hoy nosotros tenemos que apropiarnos de ese sacrificio, para cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, cuando venga el enemigo de las almas contra nuestras vidas, no pueda tocarnos, porque esa sangre de Cristo hace un vallado alrededor de nosotros. Aleluya, gloria sea a Cristo. Ahora dijimos que Jesucristo era sacrificado. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7 que nuestra Pascua es Cristo. De manera entonces que aquellos que han estado celebrando la Pascua, pues este es de donde surge la Pascua como tal. Pero la palabra dice que nuestra Pascua es Jesucristo. Hoy estaremos tocando a grandes rasgos, porque el tiempo ha ido corriendo, el tema de la resurrección del Señor, aunque se ha estado tocando en diferentes momentos. El año pasado tocamos la resurrección de Cristo, pero en otro pasaje paralelo. Pero no ha existido ni existirá nunca un acontecimiento mayor que este en la historia de la humanidad. Nunca existirá algo como esto, la resurrección de Jesucristo. Vamos a ir al capítulo 28 de Mateo y versículo 1, donde comenzamos. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La Biblia dice que fue pasado el día de reposo. El día de reposo judío era el sábado. Así que pasado el día de reposo, ellas vinieron allí al sepulcro. Jesucristo resucitó antes del amanecer del domingo. La Biblia habla enfáticamente: ese fue el día que Jesucristo resucitó. Para los primeros creyentes cristianos, esto fue importante. Era un acontecimiento, algo que había sucedido maravilloso para ellos, al punto que abandonaron la práctica de adorar los sábados y la pasaron al domingo. Comenzaron a adorar el domingo, el día de la resurrección de Cristo. Y hasta los días de hoy, nosotros, aunque adoramos a Dios todos los días, pero los domingos como que son días especiales para adorar al Señor. Mire, quiero rapidito poner el texto bíblico como base y que usted venga rápido conmigo a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 y versículo 7.
Hechos capítulo 20 y versículo 7. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En otras palabras, se reunían el primer día de la semana, comenzaron a reunirse los domingos para adorar a Dios. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo, según nos muestra la Biblia, fueron mujeres. Estaban las mujeres llevando la delantera en cuanto al cuidado por el Señor. Marcos dice en el capítulo 16 y versículo 1 que ellas fueron a ungir al Señor. Entonces, la Biblia muestra que las mujeres llevaban la delantera. Y esto no es para que nadie se exalte, pero es maravilloso ver esto. Sabe que por lo regular las mujeres se meten en esa búsqueda de Dios y empiezan a buscar de Dios. Y muchas veces el hombre viene por el testimonio de la mujer. Muchas veces los hombres comienzan a mirar cómo la mujer se está comportando para servirle a Dios. Pero el hombre, que es la cabeza, debe ser el que debe estar buscando de Dios como sacerdote del hogar. Pero muchas veces la primera que da el paso son las mujeres. Y comienzan a dar ese paso para servirle a Dios. Y Dios honra esa fe. Y empiezan entonces a buscar de Dios sus esposos también. Dice ahí el verso 2. Y hubo un gran terremoto, del capítulo 28 de Mateo. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hubo un gran terremoto, dice la palabra. Estaba ocurriendo un acontecimiento que nunca antes había sucedido. Algo maravilloso estaba pasando. Era una convulsión histórica. Un hombre estaba resucitando de los muertos. Jesucristo resucitó. Alguien estaba resucitando de los muertos. Jesucristo resucitó. Jesucristo está vivo. Y la tumba está vacía. Oh, gloria sea Cristo. Jesucristo, usted puede decirlo conmigo. Jesucristo resucitó. Y la tumba está vacía. Si hay algo que el pueblo de Dios tiene que estar constantemente hablando, es que Jesucristo está resucitado. ¿Sabe cuántas religiones hay en el mundo que profesan ser seguidores de alguien, pero fueron seguidores de alguien que esos huesos están allí en la tumba? Hay una diferencia entre las religiones y la relación que tenemos con Cristo. Porque las religiones, los fundadores, allí están en las tumbas. Mahoma está en la tumba. Confucio está en la tumba, Buda está en la tumba, pero Jesucristo se levantó de los muertos. Jesucristo vive, Jesucristo vive. La tumba está vacía. No, yo creo que usted todavía no ha entendido esto. Esto es algo que usted tiene que descubrirlo por usted mismo. Descubrir que Jesucristo vive, Jesucristo vive. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Algo estaba sucediendo. Dijimos que había una convulsión histórica. Jesucristo estaba resucitando. Era Jesús, el propio Hijo de Dios. Se estaba cumpliendo la palabra cuando dijo en Juan capítulo 10 y versículo 18, cuando él dijo: nadie me quita, refiriéndose a la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo estaba diciendo: yo tengo poder para poner mi vida, pero tengo poder también para tomarla y levantarme de los muertos. Aleluya. Jesucristo había sido crucificado por los hombres, pero fue glorificado, resucitado de los muertos por el poder de Dios. Hay una diferencia muy grande entre los que sirven a religiones y los que sirven a un Dios vivo. Jesucristo vive. Jesucristo vive.
Él vive, Él vive, Él vive. La muerte no lo pudo contener. La muerte no lo pudo contener. La muerte no lo pudo contener. Y la tumba. No. Y la tumba está vacía. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor Jesucristo. Mire, dice el verso 2: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra no fue removida a favor de Jesús, sino que la piedra fue removida para que los testigos que vieran la resurrección, fueran testigos de la resurrección de Cristo. Jesucristo no tenía limitaciones físicas, así que la piedra no era removida para que Jesucristo saliera de la tumba. Porque cuando Jesucristo resucitó, la Biblia dice en Juan capítulo 20 y verso 19, que estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas, Jesucristo entró. Jesucristo no necesita que nosotros estemos abriendo las puertas ni las ventanas para que Él entre a este lugar, porque Él no tiene limitaciones físicas. Él entra cuando Él quiere entrar. Aleluya, gloria sea Cristo. Es tremendo cuando vemos este acontecimiento. Dice la Biblia que hubo un gran terremoto y que un ángel removió la piedra. Que un ángel removió la piedra. Y el libro de los Hechos, cuando habla también de este terremoto, cuando usted lee el pasaje aquí de Mateo 27, también se da cuenta que cuando Cristo expiró, también hubo un terremoto que se partían hasta las piedras y hubo muertos resucitados cuando Él expira. Pero ahora cuando Él resucita, también hay un terremoto para que esa piedra fuera quitada cuando el ángel vino. Es tremendo cuando hablamos de estos temas, iglesia, porque el libro de los Hechos narra a Pablo y a Silas que en una ocasión estaban presos. Los habían tomado presos porque habían echado un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo de una muchacha que daba ganancia a sus amos. Y entonces los encerraron, los metieron en un cepo adentro de la cárcel y allí entonces comenzaron a cantar. Y comenzaron a orar y comenzaron a cantar a Dios. Y es lo que usted ha escuchado muchas veces, que a medianoche ellos cantaban y oraban a Dios. Y de repente vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. Hay momentos, o hay algunos, que necesitan un terremoto que mueva los sentimientos, que mueva los cimientos de esa persona para que puedan ver la gloria de Dios. Hay momentos que las personas están tan endurecidas que no quieren servirle al Señor porque ponen excusas y diferentes razones. Pero qué bueno sería que usted, cuando venga ese terremoto, usted pudiera decir: Señor, estás moviendo los cimientos de mi corazón para que se estén rompiendo cadenas, porque hay poder en Jesucristo. Y que usted pueda decir: ahora te voy a servir, porque aunque un terremoto estoy pasando, ha servido para buscarte. Lamentablemente el hombre y la mujer, para venir y rendirse a Cristo, muchas veces tiene que estar pasando un terremoto en su vida para venir a buscar de Cristo. Porque muchas veces decimos que le queremos servir, pero no lo hacemos. Pero cuando sentimos ese terremoto, cuando sentimos que algo sucede en nuestro interior, sabemos a quién tenemos que acudir. Y cuando corremos a Él de inmediato, sentiremos su salvación. Hay piedras muchas veces que están sirviendo de obstáculos. El ángel bajó y dice que estuvo en ese lugar, llegó a ese lugar y movió la piedra. Porque muchas veces hay piedras que están impidiendo que la gloria de Dios se derrame sobre una vida. Hay piedras muchas veces que impiden de que usted entre a la presencia de Dios. La manera que esas piedras se remueven es con un terremoto espiritual. Y cuando eso sucede, entonces las cosas cambian. Hay otros momentos donde Dios
nos ordena a nosotros mismos a remover esas piedras. Hay otros momentos donde Dios nos muestra y nos dice: tienes que cambiar esto. Esto no me gusta de ti, tienes que removerlo. Tienes que quitarlo de tu corazón. Tienes que quitarlo de ahí porque está impidiendo que la gloria de Dios se derrame sobre tu vida. ¿Sabe una cosa, iglesia? La Biblia dice que Jesús era amigo de Lázaro. Lázaro había estado enfermo. Lo habían mandado a buscar y Jesús no había venido a tiempo. Y cuando llegó, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Estaba ya 4 días que dice que tenía mal olor. Y cuando llega a aquel lugar, le dice a Marta: quita la piedra. Y Marta le dice: no, Señor, si es que ya hiede, tiene mal olor. Pero el Señor mandó a Marta a quitar la piedra. Y cuando Él dio la palabra, el muerto se levantó. Porque cuando Él da la palabra, algo va a pasar. Pero le ordenó a Marta diciéndole: quita tú la piedra. Dios quiere resucitar muertos en este día espirituales. Porque muchas veces pensamos, cuando hablamos de muerte, en la muerte física. Pero la palabra muerte significa separación de Dios. Y muchas veces tenemos piedras que no nos permiten llegar a esa vida, a esa relación con Él. Qué bueno sería que en este día usted pudiera escuchar la voz de Dios diciendo: remueve esa piedra, porque hay una orden que está dada del cielo para que tú resucites, para que tú te levantes, para que recibas a Cristo como tu Salvador y puedas seguirle. Que en este día usted pueda escuchar la voz de Cristo diciendo: quita esa piedra, y que de momento comiences a escuchar desde el cielo la voz que dice: levántate, que menciona tu nombre. Dice: levántate tú que duermes, levántate porque tengo propósitos contigo. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, dice el verso 3: y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Está hablando del aspecto del ángel. El ángel corrió la piedra por amor a los testigos. Estaba corriendo la piedra para que los testigos pudieran ver que Jesucristo no estaba allí. Para que pudieran ver que Jesucristo había resucitado. Aunque usted no lo vea, hay un ángel o hay ángeles ministradores que están obrando a nuestro favor. Muchas veces usted no lo ve, pero hay ángeles ministradores de Dios que obran a favor de aquellos que le sirven a Dios. No sé si a veces usted se ha sorprendido en ciertas cosas, que usted está tratando de hacer algo o de ir a ciertos sitios, y cuando usted llega ve que todo está preparado, como que todo está arreglado, porque hay ángeles que ministran, que son ministradores a favor del pueblo de Dios. Esto no es para que ahora usted esté adorando ángeles. Los ángeles no se adoran. Se adora solamente al Dios vivo y poderoso. No se vaya a equivocar que los ángeles, ni vaya a poner ahí un angelito y decir: déjeme poner este angelito aquí, porque si lo pongo aquí entonces me va a cuidar. No, 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 iglesia, eso es idolatría. Usted tiene que saber que Dios es el que da la orden y que pertenecemos al ejército de Cristo, que hay poder en el nombre de Cristo, que en algún momento de dificultad ahí va a estar el Señor. El Señor no necesita de que usted le escriba una carta para que venga a ayudarlo. El Señor no necesita de que usted lo llame por teléfono. El teléfono de Dios, ¿sabe cuál es? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando estés pasando por lucha, cuando estés pasando por tribulación, clama a Él, porque Él te va a escuchar de inmediato. Aleluya. Bendito sea su nombre. La apariencia de este ángel era semejante al relámpago, brillante, semejante a la nieve, blanco puro. Imagínense qué impresión cuando llegan y ven a este ángel, que era la apariencia como de un relámpago. Piensen lo que estaban mirando, lo que estaban viendo allí. Era tan impresionante que los guardias que estaban allí cuidando el sepulcro se quedaron como muertos.
Era tan impresionante lo que estaban mirando, que quedaron como muertos en aquel lugar. Mire, le leo el verso 3, dice, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Dice el 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y el 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El poder de Dios es impactante. Los guardias no pudieron soportar la presencia, la gloria de Dios. Sin embargo, a las mujeres el ángel le dijo, no temáis. Mire qué distinción se hace entre uno y el otro. Los guardas cayeron como muertos con la presencia de lo que estaban viendo. Sin embargo, las mujeres entonces se le dice, no temáis. Las personas que buscan a Cristo no deben temer. Hay momentos que la gloria de Dios se derrama impresionantemente, que sentimos el poder de Dios de una manera poderosa. Pero cuando le servimos a Cristo, no debemos de temerle. ¿Sabe, iglesia? Es impresionante cómo Dios hace una distinción ahí. Cómo los guardas caen, pero sin embargo las mujeres se les habla que no tengan temor. Hay tiempos en nuestra vida que se van a levantar contra nosotros. Y si usted no está firme en quien usted ha creído, probablemente el miedo lo embargue a tal manera que usted cree que lo van a destruir. Pero usted tiene que cambiar esa mentalidad. En una ocasión Jacob, sus hijos, habían deshonrado a su hija Dina. Y los hijos habían atacado a Siquem. Y allí mataron a todos los de Siquem. Pero habían ciudades vecinas que eran más poderosos que ellos. Y entonces Jacob dijo, tenemos que irnos de aquí, vámonos a Betel. Y agarró el pueblo para ir a Betel. Y dice la Biblia que los pueblos vecinos, Dios infundió temor en ellos para que no atacaran a Jacob. Muchas veces usted ve que alguien se levanta contra usted y que puede aparentar tener mucho poder para destruirlo. Pero algo va a hacer Dios para que esa persona sienta temor en su corazón y no lo ataquen. Usted tiene que creer a Dios. Probablemente te estén acosando, estés sintiendo que tienes lucha por todas partes, estés sintiendo como que te tienen contra la espada y la pared. Pues es tiempo de creerle a Dios. Comienza a doblar tus rodillas y a orar al Dios vivo, porque algo va a hacer Él, que cuando pasen los días te vas a dar cuenta que no pudieron atacarte, que no te pudieron destruir, porque lo espiritual rige lo terrenal. Y si usted se guía por lo espiritual y usted está en el orden de Dios, pues Dios va a obrar a su favor de una manera poderosa. Dios conoce la intención del corazón del hombre. ¿Sabe lo que dice en Mateo capítulo 7 y verso 7? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¡Qué tremendo! Le dice a estas mujeres, no temáis. Lo que estaba diciéndole a estas mujeres, no tienen por qué tener temor. Ellos sí cayeron rendidos, pero ustedes están buscando a un Cristo. Cuando alguien comienza a buscar a Cristo, va a sentir en su espíritu, en su interior, esas palabras que vienen de lo alto y te dicen, no temas, porque tú has creído en un Cristo que se levantó de los muertos. Tú has creído en un Cristo vivo y puedes escuchar la palabra que te dice, no temas. No temas, que Jesucristo ha resucitado de los muertos.
No temas, porque Él venció la muerte. No tengas temor por lo que están diciendo de ti. No tengas temor porque han dicho que te van a despedir del trabajo. No tengas temor porque te han dicho que lo vas a perder todo. No temas, porque el Dios que tú le sirves gobierna en el cielo y en la tierra. Se levantó de la muerte. La tumba no lo pudo contener. Él vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Oh, gloria sea Cristo. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Que hay muchos que dicen creer en Dios, creer en Jesucristo, pero no creen en la realidad de que Jesucristo ha resucitado. Y entonces están creyendo en un Salvador muerto. Y nuestro Dios no está muerto. Aleluya. ¿Sabe que cuando las mujeres comenzaron a buscar a Cristo, cuando iban al sepulcro, ellas iban para ungirlo, porque estaban buscando a un Salvador para los efectos de ellas que había muerto? Por eso el ángel tiene que decirle: no, 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 Él no está aquí, Él resucitó. Aleluya. Él resucitó, Él está resucitado. La muerte no pudo contenerlo. Estas mujeres fueron llamadas para ver y ser testigos de lo que había ocurrido. Estas mujeres estaban siendo testigos. Los cristianos podemos ser testigos de la muerte y la resurrección del Señor. Por eso es que el cristiano, las personas no lo van a entender a usted, porque le van a decir: ¿y cómo usted cree que Jesucristo murió y resucitó? Porque nos da testimonio el Espíritu Santo de que Él murió y resucitó y que está vivo. Porque cuando Dios tocó nuestro corazón, cuando Dios tocó nuestras vidas, no lo vimos, pero lo sentimos. El Espíritu Santo nos dio testimonio. ¿Sabe, iglesia, lo impresionante de esto? Muchos de ustedes conocen cómo Dios tocó mi corazón. Siendo ateo, me dieron un tratado. Yo no quería aceptar aquel tratado porque me lo estaba dando alguien que había sido un asesino y que ahora le servía a Cristo. Y lo que yo lo miraba era como un gran descarado aquel hombre, porque ahora se refugiaba detrás de una Biblia, y cada vez que me venía a darle un tratado yo lo rechazaba. Pero ese día acepté el tratado, y cuando empecé a leer aquel papel, cuando empecé a leer aquel escrito, algo comenzó a pasar en mi vida, algo comenzó a pasar en mi interior, y comencé a gritar: alguien que me hable de Cristo, alguien que me hable de Cristo. Quiero conocer de Cristo, porque el Espíritu Santo me estaba revelando que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo está vivo. Aleluya. Por eso usted ve personas que usted dice: pastor, es que usted no sabe lo duro que es fulano para creer eso. No es más duro de lo que yo era. Sin embargo, el Señor tocó mi corazón y me trajo revelación a mi vida de que Jesucristo vive. Y desde ese día en adelante, quiero que usted entienda eso, Dios comenzó a tratar conmigo de una manera impresionante. Y tuve un tiempo que le fallé a Dios ahí al principio. Eso fue en el año 84. Y después de un año y pico, 2 años, comencé a fallarle a Dios un poquito. Pero mi corazón estaba en Cristo, estaba en servirle. Sabía que Cristo vive. Aleluya. Cuando alguien es impactado por el poder de Dios, cuando alguien es impactado por el poder del Espíritu Santo, nunca más es igual. Porque Jesucristo transforma. Jesucristo toca el corazón y levanta. Aleluya. Mire, vamos a adelantar aquí que el tiempo ha ido corriendo. Dice el verso 7: e id pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Probablemente estas mujeres habían recibido un impacto tan poderoso, tan grande, que venía a su memoria lo que había pasado anteriormente. ¿Sabe qué es impresionante? Jesucristo en la cruz da 7 palabras. Pero es impresionante cuando Jesucristo va a expirar, que en vez de Cristo expirar como expira, como muere cualquier persona, sin aliento. Una persona cuando está muriendo no tiene aliento, como que se le va desvaneciendo. Sin embargo, la Biblia dice en Lucas, reflejando el pasaje paralelo, que Jesucristo
clamó, alzó la voz. En otras palabras, dio un grito antes de expirar. Entonces hay una diferencia en lo que estaba sucediendo aquí. Es impresionante. El ángel envió a las mujeres a contar las buenas nuevas, las buenas noticias a los discípulos. La noticia más grande de la historia. La noticia más grande que usted pueda dar es que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Sabe, iglesia? Mire, cuando Jesucristo muere, resucita, la iglesia primitiva, cuando comienza después del día de Pentecostés, una de las predicaciones más exactas era la resurrección de Cristo. Y los apóstoles, los discípulos, comenzaban a hablar de que Cristo había resucitado. Pero el que cerraba su oído a la verdad, pues este no entendía nada. Pero el que abría su oído al Espíritu de Dios, podía recibir que Jesús había resucitado. Por eso es que muchas personas van a chocar con esto. Muchas personas no van a entender que Jesucristo ha resucitado, porque usted lo ha recibido por revelación del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La mejor noticia que nosotros podemos dar es que Jesucristo ha resucitado. Hay un momento donde Cristo trata con nuestras vidas. Mire, dice el verso 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando alguien se dispone a dar testimonio que Jesucristo ha resucitado, esa persona en algún momento va a tener un encuentro con Él. En algún momento Él le va a hacer una visitación. En algún momento, cuando te dispones a hablar que Jesucristo vive y que reina en tu corazón, en algún momento vas a tener ese encuentro con Él. Mientras ellas iban con gran gozo, dice la Biblia, tuvieron un encuentro con el Maestro. Ellas iban con gozo a decirle a los discípulos: Jesús ha resucitado. Ellas no lo habían visto todavía. El ángel le había dicho que Jesucristo había resucitado. Iban con gozo donde los discípulos y Dios, que conoce el corazón, habían creído que Cristo había resucitado. Entonces el que conoce el corazón les salió al encuentro y le dijo: salve, que significa regocíjense. Que haya regocijo en sus corazones, porque la muerte no lo pudo contener. Ellas tenían que ver ahora que la tumba estaba vacía, porque la muerte no lo había podido contener. Usted se imagina, las personas luchan contra esto, luchan contra lo otro, luchan contra cosas que a veces parecen que no van a lograr y pueden tener las cosas físicas, pero nadie puede luchar contra la muerte y vencerla. Sin embargo, Jesucristo venció la muerte. Inmediatamente lo adoraron. Inmediatamente comenzaron a adorarlo. Qué mayor regocijo que adorar a Cristo. Qué mayor regocijo que poderlo adorar, iglesia. Cuando nosotros adoramos a Cristo, sentimos algo especial dentro de nuestro corazón. Cuando adoramos a Cristo, ¿sabe? Cuando alguien de verdad ha tenido un encuentro con Cristo, empieza a adorar, y el que está al lado, si no lo ha tenido, mira a la persona y dice: ¿qué le pasa a este o qué le pasa a aquella? No, lo que pasa es que estoy sintiendo algo que nunca lo había sentido. Hay un regocijo en mi interior, que estoy adorando a un Cristo vivo. No estoy adorando a un Cristo muerto, estoy adorando a un Cristo que se levantó de los muertos. Aleluya. El viernes estuvimos predicando sobre cómo Pilato tuvo oportunidad de arrepentirse.
Pilato había tenido corazón porque tenía temor de Jesucristo. Y como tuvo la oportunidad en su mano y la dejó ir, cambió a Cristo por César. Y hay momentos donde tenemos la oportunidad de servir a Cristo. Tenemos la oportunidad de servirle a Él, pero el Señor nos va a poner en un momento a tomar una decisión. Yo no sé en este día cuántas veces has sentido el toque del Señor, o cuántas veces te han invitado a la iglesia, o cuántas veces alguien te ha hablado de Cristo, pero en realidad todavía no has dado ese paso. ¿Sabe, iglesia? Cuando usted, si usted examina el mensaje del viernes, Pilato entraba al pretorio y salía del pretorio donde estaban los judíos, entraba y salía. Y ese jueguito de entrar y salir a la iglesia no va a durar para siempre. Hay un momento donde hay que tomar decisiones concretas, donde hay que tomar decisiones firmes de servirle al Señor. Porque con Dios nadie va a jugar. Cuando alguien entra y sale a la iglesia en algún momento, el Cristo resucitado te convocará para que tomes una decisión seria. Cuando le dijeron a Pilato, él ha dicho que se hace rey, y aquí hay un solo rey que es César. Entonces estaban amenazando a Pilato, le vamos a escribir a César. Y ahora muchos podrán pensar, bueno, si había un plan que eso tenía que pasar, entonces tenía que pasar y Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario, pues Pilato no podía arrepentirse, porque ¿de qué manera iba a la cruz del Calvario? Pues claro que podía arrepentirse Pilato, porque si Pilato se hubiese arrepentido y hubiese libertado a Cristo, pues entonces César lo hubiese mandado crucificar. En el plan de Dios estás incluido tú también. Dios te ha incluido en su propósito eterno. Jesucristo se levantó de los muertos y hoy te dice, no temas si escuchas hoy mi voz. Jesucristo, se puede escuchar esa palabra en este día. Esa palabra que el ángel había pronunciado, no temas. Ahora la vemos en el verso 10 también. Entonces Jesús le dijo, no temáis. Si hay algo que debes creer, es que Jesucristo es poderoso. Y cuando Él dice no temas, es porque Él sabe que tienes temor a dar el paso, a aceptarlo, a servirle, porque tienes temor a qué puede decir alguien. O tienes temor de que si tienes que sacar el tiempo, o tienes temor de que hay ciertas cosas que están mal en tu vida y quieres cambiarlas primero. Esa no es la manera de venir a Cristo. Cuando Cristo te llama, debes de venir a Él como tú estás. Él es el que va a comenzar a hacer la obra en ti. Él es el que va a transformarte. Él es el quien te va a levantar. Si escuchas hoy la voz del Espíritu, no temas. Dios está haciendo un llamado a tu espíritu en este día. Jesucristo te llama y está aquí, porque Él se levantó de los muertos. Él vive. Le dijo, no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sabe, iglesia? Enmarcar a Cristo en una sola línea como que no nos trae visión espiritual. Le está diciendo a estas mujeres, ve donde mis hermanos. ¿Sabe que nos llama hermano Cristo? ¿Sabe que Cristo nos está llamando hoy sus hermanos? Tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo y que resucitó de los muertos. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos ser justificados para estar aceptados por Dios. Y esto solo puede ser a través de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por esta razón es que debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Si quieres recibirlo, solamente tienes que confesarlo a Él como el dueño de tu vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo te acepto como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. Desde hoy en adelante quiero servirte únicamente a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, comunícate con nosotros y estaremos orando por ti.